¿Y si te dijera que la mayor cárcel en la que has estado jamás no tiene barrotes? Que no está hecha de muros físicos, sino de pensamientos, de miedos que no son tuyos, de creencias heredadas, de voces internas que te repiten que no puedes, que no mereces, que no eres suficiente. La prisión más peligrosa es silenciosa, está en tu cabeza. Y lo peor es que puedes pasar toda una vida cumpliendo condenas sin darte cuenta. Te limitas, te autosaboteas, te escondes detrás de excusas, todo mientras la llave de tu libertad ha estado siempre en tu mano. Este video no es uno más. Es una invitación directa a que despiertes, a que cuestiones, a que rompas con todo aquello que no te deja avanzar. Porque no estás aquí para sobrevivir encerrado en tus pensamientos, estás aquí para vivir con fuerza, con claridad, con dirección. Vamos a recorrer 10 ideas poderosas que abrirán grietas en esos muros invisibles que tú mismo has levantado. Y si te atreves a verlas hasta el final, no saldrás igual. Pero antes de empezar, te propongo un acto simbólico, una promesa contigo mismo. Si estás listo para salir de esa prisión mental, si estás comprometido con tu cambio, escribe en los comentarios esta frase: yo tengo la llave. Escríbela como declaración, como recordatorio, como primer paso hacia tu libertad, porque todo comienza con una decisión, y la tuya empieza ahora. Pero antes de comenzar me gustaría que dejases un like si te gusta este tipo de contenido. Es la forma de que YouTube sepa que aporta valor y lo comparta con más gente. No os entretengo más. Empezamos. Primero, ¿y si todo lo que temes nunca pasa? Vivimos prisioneros de pensamientos que nunca se materializan. La mente, en su intento de protegernos, fabrica escenarios hipotéticos donde lo peor sucede. Te imaginas fracasos que aún no han ocurrido, rechazos que nadie te ha dado, pérdidas que todavía no existen. Y sin darte cuenta, le entregas las llaves de tu libertad a una serie de miedos fabricados por tu imaginación. Pero detente un momento y piensa, ¿cuántas de esas cosas que temías realmente pasaron? ¿Cuántas veces sufriste por adelantado por algo que jamás llegó? El miedo anticipado es una cárcel sin barrotes visibles. Te limita, te sabotea y te convence de que es mejor no intentar. Te dice que si sales, si actúas, si decides, algo malo pasará. Y así, permaneces inmóvil, esperando un desastre que solo existe en tu mente. Sin embargo, los estoicos ya lo decían, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y tenían razón. El 90% de tus temores son proyecciones, no hechos. Son pensamientos, no realidades. Escapar de esta prisión mental no se trata de eliminar el miedo, sino de enfrentarlo con una pregunta poderosa. ¿Y si nunca pasa? ¿Y si ese rechazo que temes no ocurre? ¿Y si ese fracaso es solo una lección disfrazada? ¿Y si lo que viene es mucho mejor de lo que imaginabas? Cuestionar el miedo le quita poder. Dejas de ser su rehén y te conviertes en su observador. Comienzas a ver que el monstruo que parecía tan grande en tu mente, en realidad, era solo una sombra proyectada por tu inseguridad. Además, muchas veces lo que más temes es precisamente lo que más necesitas enfrentar para crecer. Detrás de ese miedo está tu próximo nivel. No se trata de ignorarlo, sino de avanzar a pesar de él. Porque el coraje no es ausencia de miedo, es movimiento con miedo. Y cada vez que lo haces, cada vez que eliges actuar en lugar de rendirte al pensamiento, fortaleces tu carácter y liberas un pedazo de tu alma de esa cárcel invisible. La próxima vez que tu mente comience a llenarte de dudas y escenarios catastróficos, haz una pausa y pregúntate con firmeza: ¿y si todo lo que temo nunca sucede? Te darás cuenta de que la mayoría de tus límites no están en el mundo, sino en tu forma de pensar. Ahí comienza tu libertad. 2. Lo que alimentas, crece. Tu mente es como un jardín. Cada pensamiento que tienes es una semilla. Y cada día, con tus decisiones, tus hábitos y tu atención, estás regando esas semillas. Algunas son de miedo, ansiedad, inseguridad, comparación o enojo. Otras son de esperanza, gratitud, disciplina, coraje y amor propio. Pero no puedes cultivar ambas al mismo tiempo, porque lo que alimentas, crece, y lo que ignoras, se marchita. Si pasas el día enfocado en lo que te falta, en lo que no salió bien, en los errores del pasado, en lo que los demás piensan de ti, en tus inseguridades, lo único que haces es fortalecer esas emociones negativas. Les das poder.
Las conviertes en parte de tu identidad. Y luego te preguntas por qué te sientes mal contigo mismo. Pero la respuesta es simple. Le diste alimento a lo que te está consumiendo por dentro. Por el contrario, cuando decides cambiar el foco, aunque sea un poco, todo empieza a transformarse. Si en vez de repetir mentalmente tus fracasos, te recuerdas lo que has superado, creces. Si en vez de lamentarte por lo que no tienes, agradeces lo que ya está contigo, te expandes. Si en lugar de hablarte con dureza, eliges la compasión, sanas. No es magia, es dirección mental. Es elegir conscientemente qué semilla riegas cada día. Y esto no es algo que ocurre una vez. Es un ejercicio diario, casi como una higiene mental, porque el mundo va a tratar de llenarte de ruido, de miedo, de juicios. Pero tú decides si eso entra y echa raíces, o si simplemente lo dejas pasar. Puedes ser el guardián de tu mente, o su víctima. Puedes vivir preso de pensamientos que no te construyen, o puedes cultivar una mentalidad que te libere, y la diferencia está en lo que alimentas. No subestimes el poder de lo pequeño. Una sola acción positiva repetida muchas veces tiene más poder que un pensamiento negativo que solo se rumia. Una afirmación diaria, un acto de gratitud, una elección valiente, todo eso se acumula. Y un día, cuando mires atrás, verás que tu jardín mental floreció no porque la vida fuera fácil, sino porque tú decidiste regar las semillas correctas. Porque al final, lo que alimentas, crece. Así que elige bien. 3. ¿No te sirve? Suéltalo. Arrastras pensamientos, hábitos, creencias y recuerdos como si fueran parte de ti, pero muchos de ellos ya no te sirven. Sigues cargando el peso de opiniones que te hicieron daño, de errores que ya no puedes corregir, de miedos heredados, de rutinas que sabotean tu avance. Te aferras a ellos porque son familiares, porque los has llevado tanto tiempo que ya no sabes cómo sería la vida sin esa carga. Pero aquí está la verdad incómoda. Si algo no te sirve, te estorba. Y si te estorba, te detiene. Soltar no siempre significa olvidar. No se trata de negar lo que pasó, o fingir que no duele. Se trata de reconocer que ya no necesitas vivir desde ese lugar, que lo que una vez tuvo sentido para ti, hoy puede ser una cadena, y que tienes derecho a dejarlo ir, porque todo lo que retienes por miedo, por costumbre o por culpa, ocupa espacio que podría estar lleno de paz, claridad y crecimiento. Muchos pensamientos se mantienen vivos porque tú los sostienes, porque les das vueltas, porque los defiendes como parte de tu identidad. Yo soy así, esto me pasó, y por eso reacciono de esta manera. Pero si te defines por tu pasado, te condenas a repetirlo. Suelta esa narrativa. Cuestiónala. Atrévete a pensar que puedes ser distinto, que puedes empezar de nuevo sin tener que cargar con todo lo anterior. Soltar es un acto de poder. Es decirle al miedo, no me controlas. Es decirle al pasado, gracias por la lección, pero ya no me defines. Es decirle a tus pensamientos tóxicos, te reconozco, pero no te necesito. Porque cada cosa que decides soltar te libera un poco más. Te hace más ligero, más auténtico, más tú. Así que mira dentro de ti. ¿Qué te está drenando? ¿Qué pensamiento, relación, hábito o creencia ya no encaja con la persona en la que estás trabajando convertirte? Suéltalo. No por debilidad, sino por sabiduría. Porque el crecimiento no es solo añadir cosas nuevas, también es tener el valor de soltar lo viejo. Dejar de aferrarte a lo que ya no vibra contigo. Porque cuando sueltas lo que no te sirve, haces espacio para todo lo que sí. 4. No es lo que pasa, es cómo lo ves. La vida está llena de situaciones que no puedes controlar. Pérdidas, rechazos, cambios inesperados, errores, fracasos. Y sin embargo, el poder no está en los hechos, sino en la interpretación que haces de ellos. Dos personas pueden vivir exactamente la misma experiencia y reaccionar de formas opuestas. ¿Por qué? Porque lo que te afecta no es lo que ocurre, sino el significado que tú le das. La mente humana tiene la capacidad de transformar una caída en una lección o en una condena, una crítica en una oportunidad o en una herida eterna. Todo depende del lente con el que mires. Los estoicos lo sabían muy bien. No podemos controlar el mundo exterior, pero sí podemos gobernar nuestro juicio. Epicteto decía que
Los hombres no se perturban por las cosas, sino por la opinión que tienen de ellas. Y ahí está la llave. Si te repites que todo es injusto, que nunca te toca lo bueno, que siempre te cuesta más que a los demás, te conviertes en prisionero de tu narrativa. Pero si eliges mirar lo que pasa como una invitación a fortalecerte, a reajustar el rumbo, a crecer, entonces lo que antes era peso se convierte en impulso. Ver las cosas desde otro ángulo no significa negar la realidad. No se trata de positivismo ingenuo, sino de sabiduría práctica. Las cosas son como son, pero tú eliges si te hundes o aprendes a nadar. Incluso en medio del dolor puedes descubrir fuerza. Incluso en medio del caos puedes encontrar dirección. Es una decisión interna que transforma tu experiencia externa. Cuando cambias tu mirada, cambia tu mundo. Un problema se convierte en entrenamiento mental, una traición en un filtro para tu entorno, un fracaso en una corrección de trayectoria. Y así, poco a poco, vas recuperando el control de ti mismo. Ya no reaccionas desde el impulso, sino desde la reflexión. Ya no permites que lo que pasa por fuera destruya tu paz por dentro. Recuerda esto cada vez que sientas que todo va mal. No es lo que pasa, es cómo lo ves. Tú puedes elegir un enfoque más sabio, más sereno, más fuerte. Y en ese acto silencioso de interpretación consciente, recuperas tu libertad, porque cambiar tu forma de ver las cosas es el primer paso para cambiar tu vida entera. 5. Tu energía es un recurso limitado. No puedes estar en todas partes, resolver todo, complacer a todos y cargar con cada problema que aparece en tu camino. Tu energía no es infinita. No lo es física, ni mental, ni emocionalmente. Y sin embargo, muchas veces la derrochas como si lo fuera. Te desgastas en discusiones inútiles, en preocupaciones por cosas que no puedes controlar, en intentar cambiar a personas que no quieren cambiar. Te agotas tratando de cumplir expectativas ajenas, luchando por tener la razón, acumulando pendientes que no te suman. Y al final del día te preguntas por qué te sientes vacío, drenado, sin motivación. La respuesta es clara. Tu energía se está yendo por donde no debería. Aprender a cuidar tu energía es un acto de amor propio y de inteligencia emocional. No todo merece tu atención. No todo merece una respuesta. No todo merece una explicación. La madurez se demuestra cuando decides en qué vale la pena involucrarte y en qué no. Cuando eliges tus batallas con sabiduría. Cuando entiendes que decir no es egoísmo, sino protección. Porque cada vez que dices sí a lo que te desgasta, le estás diciendo no a lo que te hace bien. Tu mente necesita espacios de descanso, tu cuerpo necesita pausas, y tu alma necesita momentos de silencio. No puedes vivir corriendo sin dirección, sin freno, sin filtro. Así como administras tu tiempo o tu dinero, también debes aprender a administrar tu energía. ¿Qué te suma? ¿Qué te resta? ¿Qué personas te encienden? ¿Qué conversaciones te apagan? ¿Qué hábitos te fortalecen? ¿Qué pensamientos te debilitan? Estas preguntas deben ser parte de tu rutina diaria. La energía que tienes es la que construye tu día, tus relaciones, tus proyectos, tu vida. Por eso, es vital entender que no puedes regalarla a todo y a todos sin criterio. La vida no se trata de hacer más, sino de enfocar mejor. Menos desgaste, más intención. Menos ruido, más dirección. Si cuidas tu energía, ella cuidará de ti. Porque cuando estás lleno por dentro, todo lo que haces se vuelve más claro, más fuerte y más auténtico. Así que no lo olvides. Tu energía es un recurso limitado, y administrarla bien puede ser la diferencia entre agotarte o transformarte. 6. Los demás no piensan como tú. Una de las mayores fuentes de frustración es esperar que los demás vean el mundo como tú lo ves, que reaccionen como tú reaccionarías, que entiendan tus intenciones sin necesidad de explicarlas, que compartan tus valores, tus prioridades, tus tiempos. Pero la verdad es que cada persona vive en su propia realidad, marcada por sus heridas, sus aprendizajes, sus miedos y su historia. Pretender que todos se comporten como tú esperas es vivir atrapado en una ilusión que solo genera decepción. Aceptar que los demás no piensan como tú no es resignación, es liberación. Te permite dejar de tomarte todo de forma personal. Te permite entender que no siempre se trata de ti. Que alguien no te escuche no significa que no le importes.
Tal vez simplemente no sabe cómo manejar sus emociones. Que alguien no responda como tú esperabas no es un ataque. Puede que esté lidiando con su propio caos. Este cambio de perspectiva te regala paz. Te aleja del drama innecesario y te acerca a la comprensión. Además, asumir que tu forma de pensar es la correcta también es un acto de ego, porque tú también estás limitado por tu visión del mundo. Tú también cometes errores, juzgas sin entender, actúas por impulso. Entonces, si tú tienes derecho a tus procesos, a tus contradicciones, a tus cambios de opinión, ¿por qué no otorgarle ese mismo derecho a los demás? Entender esto te vuelve más empático, más paciente, más humano. Y esto no significa permitir abusos, justificar faltas de respeto o aguantar lo inaceptable. Significa soltar la necesidad de controlar la mente ajena. Dejar de esperar que el mundo piense, actúe y sienta según tus reglas internas. Significa poner límites con claridad, pero sin odio. Defender tu paz sin perder la cabeza. Cuando comprendes que los demás no piensan como tú, dejas de reaccionar tanto. Dejas de cargar con el peso de las decepciones. Y te enfocas en lo único que sí puedes cambiar. Tu respuesta, tu actitud, tu interpretación. Porque la verdadera libertad emocional no está en cambiar a los demás, sino en dejar de sufrir por lo que no puedes controlar. Y eso empieza por entender, con humildad y firmeza, que cada cabeza es un mundo, y que no necesitas vivir prisionero del intento de descifrarlo todo. 7. Tú tienes la llave de tu felicidad. Pasamos gran parte de la vida creyendo que la felicidad está fuera de nosotros. En una persona que nos ame como queremos. En un trabajo que nos haga sentir importantes. En un logro que nos dé validación. En un futuro donde todo finalmente encaje. Pero ese tipo de felicidad es frágil, volátil, dependiente. Porque si algo o alguien cambia, todo se derrumba. Vivir así es como darle tu llave a otras manos, esperando que las circunstancias sean favorables para sentirte bien. Y eso, tarde o temprano, se convierte en una prisión. La verdad es que nadie puede hacerte feliz si tú no decides serlo primero. Nadie puede darte lo que no te das a ti mismo. La verdadera felicidad no es euforia constante, ni ausencia de problemas. Es una decisión profunda de vivir con plenitud, incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Es encontrar significado en medio del caos, gratitud en medio de lo simple, amor propio, aun cuando nadie te lo recuerde. Es una construcción interna, no una búsqueda eterna. Tú tienes la llave. No está en el pasado que no puedes cambiar, ni en el futuro que aún no existe. Está aquí, en tu actitud, en tu forma de mirar, en las historias que te cuentas, en los límites que te pones, en el amor que decides darte. No es una fórmula mágica, es un acto de responsabilidad. Porque cuando decides dejar de culpar al mundo por lo que sientes, empiezas a recuperar tu poder. Y esto no significa que no necesites a nadie o que todo dependa solo de ti. Significa que dejas de delegar tu bienestar. Que los demás pueden sumar a tu vida, pero no cargar con ella. Que los logros pueden motivarte, pero no definirte. Que las pérdidas pueden dolerte, pero no romperte. Porque cuando la fuente de tu felicidad nace dentro, lo externo deja de tener el control. Así que si te sientes vacío, no busques llenar ese espacio con cosas ni con personas. Mira hacia adentro. Pregúntate qué estás esperando para darte lo que mereces. Recuerda, tú tienes la llave. Solo tú puedes abrir la puerta de una vida más consciente, más libre, más plena. Y cuanto antes lo entiendas, antes podrás salir de la prisión mental de depender de todo, menos de ti. 8. ¿Caes en la trampa de la comparación? Vivimos rodeados de ventanas ajenas, redes sociales, opiniones externas, estándares impuestos. Todo nos invita, casi sin darnos cuenta, a mirar hacia los lados en lugar de mirar hacia adentro. Y así, caemos en una de las trampas más destructivas de la mente. La comparación. Comparamos nuestros inicios con los logros de otros. Nuestras inseguridades con su aparente seguridad. Nuestro caos con su aparente equilibrio. Pero lo que no vemos es todo lo que hay detrás de esa imagen. Porque cada persona está librando batallas que no muestra, enfrentando miedos que no publica y sosteniéndose en silencios que tú no oyes. Compararte te roba energía, claridad y autenticidad. Te desvía del camino que viniste a recorrer. Te desconecta de tu propia historia, como si lo que tú eres o haces no fuera suficiente.
Y cuando eso ocurre, empiezas a exigirte desde la carencia, no desde la inspiración. Empiezas a sentir que llegas tarde, que haces poco, que no vales tanto. Pero el problema no es tu progreso, es la medida con la que estás evaluándolo. No hay reloj más cruel que el de la comparación constante. La trampa está en que la comparación no tiene fin. Siempre habrá alguien con más éxito, más belleza, más seguidores, más habilidades. Pero también hay quienes te miran a ti y desean tener lo que tú das por sentado. ¿Te das cuenta? Mientras tú te desgastas deseando otra vida, otros anhelan la tuya. Por eso es vital volver a tu eje. Dejar de mirar tanto hacia afuera y empezar a valorar tu proceso, con sus avances y sus pausas. Porque tu camino no necesita parecerse al de nadie más para tener sentido. La única comparación válida es contigo mismo, con la persona que fuiste ayer. ¿Estás más consciente? ¿Más libre? ¿Más fuerte? Eso es lo que importa. Lo demás es ruido. Ruido que confunde, que hiere, que retrasa. Así que cada vez que sientas que no eres suficiente, pregúntate, ¿estoy cayendo en la trampa de la comparación? Y si la respuesta es sí, haz una pausa. Respira, vuelve a ti. Porque tu valor no está en ganar una carrera que no existe, sino en caminar firme hacia la mejor versión de ti mismo. 9. La incertidumbre no es tu enemiga. Desde pequeños nos enseñan a buscar seguridad, control, certezas. Nos sentimos cómodos cuando todo está planificado, cuando el resultado es predecible, cuando sabemos exactamente qué pasará. Pero la vida no funciona así. La vida es movimiento, cambio, sorpresas. Y en medio de ese flujo inevitable aparece algo que a muchos les cuesta tolerar: la incertidumbre. Esa sensación de no saber, de no tener garantías, de caminar sin mapa. Y entonces, la mente entra en pánico, inventa escenarios negativos, se llena de ansiedad y quiere retroceder. Pero aquí está la verdad que cuesta aceptar. La incertidumbre no es tu enemiga, es tu maestra. En la incertidumbre habita el crecimiento, porque solo cuando no sabes qué pasará, te ves obligado a confiar. Solo cuando el camino es incierto, despiertas tu creatividad, tu adaptabilidad, tu resiliencia. Solo cuando no puedes controlar, aprendes a soltar. Y ahí, justo en ese punto donde todo es posible pero nada está asegurado, es donde más te transformas. La incomodidad de no saber es el precio de avanzar hacia lo desconocido. Y eso no es un castigo, es un privilegio. Porque si todo estuviera escrito, si todo fuera seguro, ¿dónde estaría tu evolución? Temer a la incertidumbre es temer a la vida misma. Pero puedes elegir otra postura. En vez de huir, puedes aprender a habitarla, a hacer las paces con el vacío, a respirar hondo en medio del caos, a decirte, no sé qué va a pasar, pero sé que sabré enfrentarlo. Esa es la verdadera fortaleza, no la del que lo tiene todo bajo control, sino la del que confía en su capacidad para responder ante lo que venga. Cada momento de incertidumbre te está entrenando para confiar más en ti, para soltar el perfeccionismo, para dejar de vivir esperando garantías. Porque la vida no promete certezas, pero sí posibilidades, y depende de ti transformar esa bruma en camino, ese miedo en impulso, ese vacío en espacio fértil. La incertidumbre no vino a derrotarte, vino a enseñarte a vivir más despierto, más presente, más libre. Así que deja de verla como una amenaza. Empieza a verla como lo que realmente es, una oportunidad disfrazada de duda. 10. Tu pasado es un mapa, no una celda. Hay quienes viven atrapados en su historia. Recorren una y otra vez los mismos recuerdos, los mismos errores, las mismas heridas, como si estuvieran condenados a repetir lo que ya vivieron. Se definen por lo que hicieron o por lo que les hicieron. Caminan con la cabeza baja, arrastrando culpas viejas, decisiones que no pueden deshacer, personas que ya no están. Y en ese estado, el pasado deja de ser una referencia y se convierte en una prisión. Pero aquí está la diferencia crucial. Tu pasado no tiene el poder de encerrarte, a menos que tú se lo des. El pasado debe servir como un mapa, no como una celda. Un mapa que te muestra dónde te perdiste, dónde aprendiste, dónde caíste y también dónde te levantaste. Es un registro valioso, sí, pero no es una sentencia. Lo que fuiste no limita lo que puedes ser, y lo que hiciste
no borra lo que eres capaz de construir hoy. Cada experiencia, por dolorosa que haya sido, puede convertirse en lección si decides mirarla con conciencia y no con culpa. No estás obligado a quedarte atado a una versión antigua de ti mismo. Las personas cambian, evolucionan, se reinventan. No eres tu error, ni tu fracaso, ni el momento más oscuro que atravesaste. Eres lo que decides hacer con todo eso. Puedes convertir tus heridas en excusas o en alas. Puedes seguir caminando con cadenas invisibles. O puedes usar ese mismo pasado como impulso para salir de ahí y mirar hacia adelante con valentía. Perdonarte es parte del proceso. Aceptar lo que no puedes cambiar también. Pero sobre todo, asumir que hoy puedes elegir diferente. Que tienes derecho a empezar de nuevo, a escribir otra historia, a liberarte del peso que ya no necesitas cargar. Porque la libertad real no siempre se trata de escapar de un lugar físico, sino de soltar una narrativa que ya no te representa. Así que míralo bien. Tu pasado está ahí, no para definirte, sino para guiarte. No para atraparte, sino para mostrarte lo lejos que puedes llegar. No es una celda que te limita, es un mapa que te orienta. Úsalo con sabiduría, con humildad y con amor propio. Porque todo lo que has vivido, incluso lo más duro, puede convertirse en el suelo firme sobre el que construyes tu libertad. Ahora lo sabes. La prisión más dura no es de piedra, es de pensamientos. Pero también sabes algo más poderoso aún, que tienes la llave. Que no necesitas que todo cambie fuera para empezar a liberarte por dentro. Que cada vez que cuestionas un miedo, sueltas una creencia, eliges una perspectiva diferente o simplemente respiras en medio del caos, estás rompiendo un eslabón de esa cadena invisible. Este no es el final. Es el comienzo de una nueva forma de vivir. Una forma más ligera, más consciente, más auténtica. Porque escapar de la prisión de tu mente no es huir, es despertar. Es recuperar el control de tu energía, tu enfoque y tu libertad emocional. Y eso, nadie puede hacerlo por ti, pero tú sí puedes hacerlo desde hoy. Si este video te dejó pensando, si alguna idea resonó contigo, o si sientes que alguien más necesita escucharlo, compártelo. Y si aún no lo has hecho, escribe en los comentarios, "Yo tengo la llave". Esa frase es tu ancla, tu recordatorio, tu punto de partida. Gracias por llegar hasta aquí. Vuelve cuando lo necesites. Este espacio está hecho para quienes se atreven a cambiar desde adentro. Y recuerda, lo que alimentas, crece. Así que alimenta tu libertad. Te espero en el próximo video.